El pasado jueves, 21 de noviembre, David Broncano explicaba que no se había podido realizar la entrevista de La Revuelta porque su invitado, Jorge Martín, había recibido presiones por parte de El Hormiguero para que no lo hiciera. En su discurso, el presentador hacía hincapié en que no era la primera vez que les pasaba y acusaba al espacio de Pablo Motos de cargarse nuestro trabajo. Las palabras del humorista tardaban muy poco en hacerse virales y provocaba que varios excolaboradores del programa de Antena 3 salieran a aplaudirle. La polémica también obligaba a El Hormiguero a emitir un comunicado en el que restaban importancia al asunto. Sin embargo, esas palabras echaban más leña al fuego. Días después, este lunes 25 de noviembre, Pablo Motos ha reaparecido y ha respondido a Broncano. Qué fuerte la que se ha liado, decía Pablo Motos al inicio de El Hormiguero refiriéndose entre bromas a la lesión de Vinicius. Después de este pequeño chiste, el presentador hacía alusión a la situación. Como hay mucha gente que lo está esperando, yo nunca quiero entrar en ninguna polémica, pero hoy no me queda más remedio que defenderme de una agresión que le han hecho al equipo y a mí, pero será a lo largo del programa. Tras la tertulia, Pablo Motos tomaba la palabra para contestar. Quiero pediros perdón a toda la audiencia porque con lo que está cayendo en este país tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad, comenzaba a decir. Tras esto, el presentador de El Hormiguero insistía en que detrás de la polémica, hay intereses y cortinas de humos que uno no puede controlar. De El Hormiguero se habla mucho, de mí se habla barbaridades. Supongo que el hecho de ser uno de los programas más vistos durante tantos años te da mucha exposición. Eso siempre lo he asumido y he intentado evitar polémicas incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Lo aguanto, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo de El Hormiguero, proseguía. Después de esto, Pablo Motos explicaba cómo se gestó la entrevista de Jorge Martín y cómo la cerraron para tener la exclusiva tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Planificamos con mucha antelación los invitados porque nos permite preparar mejor las entrevistas y ofreceros el mejor programa posible. Lo teníamos cerrado y pactado desde el 29 de octubre. Teníamos el compromiso de su equipo de que la entrevista la daría aquí. Lo reclamamos porque ofreceros el mejor programa es una cosa muy seria, insistía. El presentador reconoce que se quedaron sorprendidos al ver un vídeo de Jorge Marín en La Revuelta. Esto hizo que levantaran el teléfono para hablar con su equipo para saber qué estaba pasando. El pasado jueves nos sorprendimos cuando vimos un vídeo que dice que va a La Revuelta. Nos dicen que se ha producido una falta de coordinación. La solución que deciden es que grabarían la entrevista. Sí se grabó, aunque esto se ocultó. Se supo gracias a los medios independientes que desmintieron la versión inicial. No estaría dando esta explicación si no se hubieran contado las cosas para que parezcan lo que no son, y menos si esa versión deformada se da en una televisión pública, contaba. Lo que era un mero malentendido fue convertido en una de las noticias principales del telediario de una televisión pública. Hay noticias más importantes, si tanta trascendencia creían que tenían, lo lógico hubiera sido llamar a la otra parte. Es sorprendente que nadie de TVE nos haya llamado. Ni a nosotros, ni a A3 Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que debe contrastar la información. Nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de esta versión tergiversada de lo que ocurrió. Que se caiga los invitados de un programa es lo más normal y está la destreza de un equipo para sacarlo adelante. Lamento que alguien haya transformado un tema así en una cuestión de Estado, insistía Pablo Motos. El presentador terminaba su contestación dándole las gracias a Hugh Grant por los datos de audiencia que cosecharon ese día. Poco después de su denuncia pública, y a raíz de la controversia que generaron las palabras de Broncano, La Revuelta emitía un importante comunicado en el que le daban las gracias a Jorge Martín y a su equipo por hacer todo lo posible para que la entrevista se pudiera emitir. Tuvieron un comportamiento impecable y ojalá podamos invitarle nuevamente más adelante y celebrar con el que es campeón del mundo, aseguraban desde las redes sociales del programa. Se ha sabido que Jorge Martín sí grabó la entrevista de La Revuelta, aunque fue después de que acabase el programa. Esto obligó a todo el equipo del programa del ente público a quedarse más tiempo para poder grabar la parte del piloto de MotoGP. Eso sí, se puso como condición que no se emitiera antes de su paso por El Hormiguero.
Hay que recordar que será este miércoles, 27 de noviembre, cuando el joven visite a Pablo Motos en Antena 3. Por otro lado, según han pasado los días, se han conocido más detalles de cómo se gestaron las invitaciones a Jorge Martín a ambos programas. Por un lado, La Revuelta cerró la entrevista el 8 de noviembre y El Hormiguero fue antes. Con la polémica sobre la mesa, el equipo de representación del piloto salió al paso con un comunicado en el que pedían disculpas.